Bueno, comienza otra semana llena de intensas informaciones que por supuesto tenemos que llevarlas a un resumen denso, intenso, pero que bueno, en definitiva eso es lo que tenemos para ustedes. Y aquí te lo cuento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las políticas de persecución ejecutada por el gobierno de Estados Unidos contra la población migrante. Más en Te lo cuento. Así es, durante la toma de posesión del gobernador del estado Lara, en la región centro-occidental del país, el mandatario venezolano instó a los demás habitantes de Venezuela que emigraron durante los años más duros del bloqueo económico y las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos a volver a su patria. En esta línea, el jefe de Estado afirmó que Venezuela es la verdadera tierra de la oportunidad, frente al mal llamado sueño americano, que se ha convertido en una verdadera pesadilla para cientos de inmigrantes víctimas de la represión, la tortura y la persecución. Asimismo, hizo un llamado a todo el pueblo a construir una economía nacional con identidad propia, esfuerzo y dignidad. En el pasado hubo venezolanos que producto del bloqueo y las sanciones fueron a buscar al exterior el sueño americano. Hoy vemos cómo en Estados Unidos persiguen a los migrantes latinoamericanos. Hoy vemos cómo los persiguen, los golpean, los torturan, le violan todos sus derechos. Yo le digo a aquellos venezolanos que están allá afuera, ya, vénganse. Vamos a construir Venezuela. Esta es la verdadera tierra de los sueños. Este es el verdadero sueño, el venezolano, el nuestro, el profundo, el magnífico, el sueño bendecido que se tiene que construir con nuestras manos. En ese sentido, el mandatario venezolano destacó que la economía del país debe ser construida con esfuerzo y unidad nacional. Tomar la enseñanza del gran Ho Chi Minh, la enseñanza de caminar con pies propios, la enseñanza de pensar con cabeza propia, la enseñanza de aprender a construir con las manos, con nuestras propias manos. Compatriotas que me escuchan en la cadena nacional que estamos transmitiendo este acto a nivel de todo el país por radio, redes, televisión. Y aquellos que me escuchan en el mundo, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Nosotros construiremos esta patria a pulso. Superaremos los percances y problemas que se tengan cuando se tengan, con trabajo, con productividad, con amor. Por cierto, ese tema vinculado con las agresiones a los latinoamericanos. En ese sentido, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de México condenó los actos de violencia en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, derivados de las protestas contra las redadas que realizaron las autoridades migratorias de Estados Unidos para tratar de detener a decenas de migrantes en un centro comercial y en una fábrica de ropa. En México también hubo protestas de repudio a las redadas contra trabajadores migrantes. Y Antonio Aranda en México estuvo allí justamente para detectar esas protestas. Adelante. Grupos promigrantes se manifestaron afuera de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México en contra de las redadas para detener a trabajadores migrantes que se realizaron el fin de semana en Los Ángeles, California. ¡Fuera Trump! ¡Alto las redadas! ¡Fuera la Guardia de Los Ángeles! Los manifestantes expresaron su rechazo a los actos violentos que se registraron en Los Ángeles y exigieron al gobierno de Donald Trump que detenga los abusos contra la comunidad migrante en Estados Unidos. Condenamos la violencia y desde aquí hacemos un llamado a todos los hermanos que tienen el derecho a manifestarse porque son constructores de ese país, que lo hagan de manera firme pero pacífica, que no caigan en provocaciones. Las balas de goma, las granadas de ruido, los gases lacrimógenos son provocaciones, que se manifiesten firme pero pacíficamente.
Los grupos promigrantes expresaron que continuarán denunciando el abuso por parte del gobierno de Estados Unidos contra la comunidad trabajadora indocumentada. Un acto simbólico también de repudio a estas acciones y un pronunciamiento donde estamos solicitando este cese inmediato de redadas y deportaciones en los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó durante su conferencia matutina de este lunes su rechazo a los actos violentos y pidió a los mexicanos no caer en provocaciones. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Y agregó que su gobierno está comprometido con la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. El canciller de México confirmó que hay 42 mexicanos detenidos en las redadas de Los Ángeles. El censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. El gobierno de México expresó su intención de mantener un diálogo abierto con las agencias migratorias de los Estados Unidos, pero sin condiciones de subordinación. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Vamos a pasar la frontera justamente hacia Estados Unidos porque el presidente Donald Trump envió otros 2.000 guardias nacionales a la ciudad de Los Ángeles para tratar de mantener operaciones de represión contra las manifestaciones que están rechazando sus políticas xenofóbicas. Movimientos sociales y populares mantienen su exigencia de cesar las operaciones de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Los Ángeles, así como poner fin a las redadas y la violencia policial. Durante las últimas jornadas, las fuerzas de seguridad estadounidenses han detenido a más de 150 manifestantes, además de golpear, gasear y disparar balas de goma a múltiples ciudadanos. Estas acciones forman parte de lo que organizaciones de derechos civiles califican como una nueva ofensiva del gobierno federal dentro de la retórica del presidente Trump que criminaliza la migración y la protesta social. Vamos con unas reacciones vinculadas con algunas situaciones en Venezuela, porque en la red social Telegram, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó que en una reunión del trabajo del Consejo de Vicepresidentes se conversó sobre el plan de la patria de las 7T o 7 transformaciones, también sobre la Ley Orgánica de la República, que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros debe estar alineada a las agendas concretas de acción, que lo llaman acá, de todos los circuitos comunales del país, atendiendo entonces las 5 líneas priorizadas y estratégicas para así garantizar el bienestar de los venezolanos. Asimismo, dice Delcy Rodríguez, revisamos el plan de desarrollo del estado Guayana Esequiba para la atención integral del territorio y sus habitantes. Más eficiencia, democracia y pueblo organizado, enfatiza la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de Colombia. El gobierno de esa nación expresó estar dispuesto a un debate con la oposición y a congelar la consulta popular tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. ¿Será posible esto? Bueno, al regreso te lo cuento.
El gobierno de Colombia expresó estar dispuesto a un debate con la oposición, así como a congelar la consulta popular tras el atentado contra el senador Miguel Uribe. Más en Te lo cuento. Bueno, fíjense ustedes que durante una reunión con órganos de control, mandos militares y múltiples fuerzas políticas, el presidente Gustavo Petro informó que se continúan desplegando esfuerzos investigativos para el esclarecimiento de la identidad de los autores del atentado contra Uribe Turbay y su sanción penal. Así nos expresaron su disposición a adelantar un debate con la oposición como parte de las garantías políticas, enmarcado en el respeto mutuo. Esto además de congelar el desarrollo de la consulta popular, intentar la concertación de la reforma laboral en Senado y buscar la conciliación con la versión proveniente de Cámara. Durante el encuentro, el mandatario colombiano reiteró su solidaridad con el precandidato tras el atentado del que fue víctima el pasado sábado mientras lideraba un mitin de campaña. Por cierto que el senador de Colombia, Iván Cepeda, expresó su solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe Turbay, en el momento cuando señaló que se realizarán las investigaciones para tratar de esclarecer la identidad de los autores, en este caso intelectuales, del atentado y su sanción penal. Quiero expresar en nombre de la coalición de gobierno mi total solidaridad con nuestro colega, el senador Miguel Uribe Turbay, con su familia, con su colectividad política, expresar nuestro más ferviente deseo para que su recuperación sea pronta y absoluta, y expresar también, como acabamos de oírlo de boca del señor presidente de la República, que es el momento de rodear a las autoridades de la investigación penal, a la inteligencia de la fuerza pública, para que cuanto antes se pueda producir un esclarecimiento absoluto de quienes están detrás de este execrable hecho y que sean encausados debidamente de manera penal. Con relación a la proposición que se ha puesto en consideración, nuestro respaldo e insistir en buscar un diálogo que nos lleve a la posibilidad de un acuerdo nacional. Tras el ataque contra el senador del partido de derecha Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el gobierno del presidente Gustavo Petro alerta que detrás hay una estrategia para tratar de desestabilizar al país. Y al respecto, nuestro compañero, nuestro corresponsal en Colombia, Hernán Tovar, nos preparó un informe al respecto. Simpatizantes y familiares del senador y precandidato presidencial del Partido de Derecha Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, siguen llegando hasta la clínica Fundación Santa Fe, donde se encuentra recluido luego de ser intervenido quirúrgicamente tras el atentado en su contra. Piden por la pronta recuperación del congresista que pertenece a una de las familias tradicionales en la vida política de Colombia, nieto de Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente entre 1978 y 1982. Se había destacado en el Senado de la República por ser un ferviente opositor del actual gobierno de Gustavo Petro. Venía haciendo la campaña, el Centro Democrático, el partido de derecha radical, tenía previsto para finales de año hacer algún mecanismo de consulta para escoger su candidato, que fuera otra consulta en marzo del próximo año. Y de ahí saldría el candidato más fuerte seguramente de la derecha para la competencia electoral. Para Aida Abella, sobreviviente y víctima de la violencia política en el país e integrante del partido de izquierda Unión Patriótica, los hechos ocurridos contra el senador Uribe Turbay deben ser rechazados tajantemente y alerta sobre el uso político del atentado, una estrategia que ya ha sido utilizada en otros países de la región con situaciones similares. Aquí en América Latina estuvo el atentado contra Bolsonaro y Bolsonaro fue presidente.
estuvo el asesinato de Villavicencio en el Ecuador y uno de las personas que estaba en ese momento sube porque todo es seguridad y todo es mirar a ver que los ciudadanos no mueran. Y por supuesto, ahí ganó también otra persona que todos saben, la presidencia. Y no podemos soslayar lo que pasó en Estados Unidos. Entonces el presidente Trump tiene una herida en una oreja y entonces es el presidente de los Estados Unidos. Y todos estos han sido atentados en la América. Eso nos llama poderosamente la atención. Y lograr llegar a los autores intelectuales. Una de las hipótesis que maneja el gobierno tras el ataque contra el legislador Uribe Turbay está asociada a la intención de desestabilizar el país y al gobierno colombiano. El propósito de desestabilizar el país en una etapa preelectoral, en un momento de ascenso también de la lucha social a favor de las reformas sociales, es muy diciente. Este es un acto repudiable en la persona de Miguel Uribe, pero con una intencionalidad que va más allá de la afectación personal del senador, de su movimiento político, y que busca sembrar el miedo para impedir los cambios. Desde diferentes sectores se hace un llamado a los diversos líderes políticos y sus agrupaciones para desescalar la confrontación, así como los señalamientos y ataques que se han producido en medio de esta situación. Sin embargo, recientemente el presidente Petro citó la realización de un encuentro con todos los líderes de los partidos políticos colombianos en el marco de la Comisión de Garantías Electorales, a la cual se han negado a asistir algunos representantes de la oposición, mostrando una vez más su negativa a encontrar mecanismos de acuerdo. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Ahora fíjense, en Colombia justamente, el presidente Gustavo Petro denunció que este atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, podría estar vinculado con grupos paramilitares, en un contexto de creciente violencia política en ese país. Vamos a revisar algunas de sus denuncias. El mandatario colombiano reveló que el esquema de seguridad del precandidato fue reducido extrañamente el día del ataque, lo que facilitó la agresión perpetrada por un menor de 14 años. En este sentido, Petro exigió una investigación profunda y señaló que uno de los posibles autores intelectuales sería un enemigo del gobierno, en alusión a sectores que se oponen a su agenda política, como la reforma laboral, por ejemplo, recientemente hundida en el Senado. A través de sus redes sociales, también Petro alertó que su hija Antonella y los hijos de sus ministros fueron amenazados a través de redes de difamación y manipulación en Internet, reforzando la hipótesis de que el atentado contra Uribe Turbay forma parte de una estrategia de intimidación contra su gobierno. Petro, además, vinculó el ataque a estructuras con capacidad de matar, históricamente asociadas al paramilitarismo, y cuestionó las fallas en la protección del senador. El atentado ocurre en un escenario de polarización, marcado por el bloqueo de reformas progresistas y el aumento de amenazas contra opositores y funcionarios, por lo que ordenó reforzar la seguridad de ambas partes, pero advirtió que su cabeza ya tiene precio, en alusión a las fuerzas extranjeras que buscan desestabilizar su gobierno, entre las que destacó la posible participación del Mossad israelí. Vamos a hablar de una reacción que sintetiza muchas en la red social X. El usuario Alexander Arboleda dice: después del atentado a Miguel Uribe, se pide un lenguaje mesurado sin violencia. También se deben pedir actos que no violenten al pueblo, la justicia social y la obtención de derechos laborales y de pensión. Toda política debe unirse y encaminarse en la calidad de vida del pueblo. Así de simple. Bueno, vamos a cambiar de continente. Vamos a irnos entonces al Medio Oriente. ¿Qué vamos a hacer en Medio Oriente? Bueno, allí vamos a tener entonces la oportunidad de hablar de las fuerzas israelíes que asesinaron al menos a 14 civiles quienes esperaban
en los puntos de ayuda al sur de la Franja de Gaza. Allí, las autoridades locales denunciaron que las tropas israelíes abrieron fuego contra civiles reunidos cerca de los centros de distribución de ayuda alimentaria, en momentos cuando reportaron que alrededor de 127 gazatíes han muerto por ataques israelíes en los puntos de entrega alimentaria, mientras que más de 1.287 personas han resultado heridas. En ese lugar y bajo esas circunstancias, el movimiento de resistencia palestina Hamas condenó el secuestro de la flotilla humanitaria que tenía como destino Gaza y responsabilizó a Israel de la seguridad de los activistas a bordo. Mediante declaraciones, el grupo palestino instó a la ONU y a los organismos internacionales a no solo condenar este secuestro, sino a tomar acciones en contra de Israel por las violaciones de derechos humanos que continúan ejecutando en Palestina. Hamas, además, reafirmó el apoyo a estos activistas que se han mantenido firmes con la solidaridad a la causa palestina a pesar de las amenazas de la ocupación y subrayó que con estas acciones se confirma que Gaza no está sola. Por su parte, el Ministerio de Defensa israelí felicitó a sus tropas por el asalto y por bloquear la acción humanitaria al barco. Bueno, fíjense que también el hospital Al-Shifa enfrenta una situación catastrófica. Autoridades informaron que el hospital corre el riesgo de cesar completamente sus operaciones en cuestión de horas debido al agotamiento del combustible, la falta de medicamentos y el colapso de los suministros médicos esenciales. Y cabe destacar que esta crisis pone en peligro la vida de cientos de pacientes, incluidos bebés en incubadoras, pacientes en unidades de cuidados intensivos y víctimas de heridas graves. Por su parte, el doctor Mohammad Abu Salmiya señaló que más de 15.000 pacientes necesitan tratamiento en el extranjero. Sin embargo, la ocupación israelí impide la salida del territorio. Bien, vamos a ver ahora una serie de elementos vinculados con la economía, con el deporte y con la cultura. Primero hablemos de economía. Vamos a hablar del dólar, que para muchos es un dolor, ¿no? El dólar que retrocede ante la incertidumbre en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras el oro consuma su posición como un refugio de valor. El dólar registró caídas frente a las principales divisas mundiales, afectado por la cautela de los mercados ante las cruciales negociaciones comerciales entre Washington y Beijing. La moneda estadounidense perdió 0,46% frente al yen japonés, cerrando en 144,16 yenes por dólar, y el euro avanzó 0,2%, 1,14 dólares por euro, mientras operadores evalúan el impacto de las tensiones geoeconómicas. Este retroceso ocurre cuando altos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen en Londres para discutir el acuerdo preliminar de Ginebra, en un contexto donde Japón estudia recomprar bonos estatales a largo plazo. La libra esterlina también ganó un 0,3%, reflejando la volatilidad del sistema financiero ante la guerra comercial. De esta forma, el precio del oro experimentó un incremento impulsado por un dólar débil y la incertidumbre en los mercados financieros. En medio de las negociaciones entre Estados Unidos y China, el oro al contado subió un 0,3%, alcanzando los $3.317 con 97 centavos la onza, beneficiándose de una caída del dólar de 0,2%. La tendencia refleja la búsqueda de activos de refugio ante la política económica global. Además, China continúa aumentando sus reservas de oro, sumando por séptimo mes consecutivo. Otros metales preciosos, como el platino, alcanzaron niveles máximos en años, consolidando la tendencia de valorización en el mercado de los metales preciosos en momentos de incertidumbre mundial. Vamos a hacer una observación. ¿Ustedes recuerdan dónde va a ser el Mundial de Fútbol el año que viene? En Norteamérica, en ese lugar donde ahora Donald Trump está tratando de expulsar a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos. Entonces estamos a solo un año de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica. Y crece la tensión en algunas ciudades por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. ¿Esto es política o deporte?
Varias ciudades anfitrionas han mostrado su preocupación debido a las medidas de represión impuestas por la actual administración de gobierno de Estados Unidos en lo referente a sus políticas migratorias, pues desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump se han desatado medidas agresivas hacia los extranjeros. Es por ello que ante esta situación distintos representantes de las ciudades organizadoras del Mundial 2026 han monitoreado de cerca esta situación y aseguran que los visitantes serán bienvenidos. Los distintos directivos alegaron que a pesar de no estar absentos de la geopolítica, cuando se trata de estos eventos mundiales, buscarán darle la bienvenida a cualquier persona que participe. Recordemos que Estados Unidos será anfitrión en el Mundial de Clubes 2025 y de la próxima Copa del Mundo en 2026, junto a Canadá y México, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que Estados Unidos debe darle la bienvenida al mundo. Ahora fíjense, el pasado 6 de junio, el Instituto Cubano de la Música confirmó el lamentable fallecimiento de José Luis Quintana Changuito, una de las leyendas de la música cubana, junto a Juan Fornel. Fundaron la mística orquesta Los Bambán. Juan Changuito revolucionó la música cubana con su peculiar estilo de hacer sonar los instrumentos de percusión. Sobre su legado nos cuenta Eric Méndez este asunto. Vamos a verlo. Es cultura. La Habana, junio de 2025. Imbuida dentro de la vorágine citadina, una sencilla tarja recuerda un hecho trascendental para la música cubana. El 4 de diciembre de 1969, Juan Fornel y los Bambán ofrecieron su primer concierto. Este fue el punto de partida para una revolución en la música popular bailable. Uno de los protagonistas de ese momento fue el percusionista José Luis Quintana, Changuito. Changuito creo que era un maestro, pero un maestro muy sencillo, un maestro que tú aprendías de verlo tocar. Al verlo tocar, tú aprendías con él. A menos de que él te podía dar clases acerca de eso. Nos hablaba mucho, sobre todo a los directores de radio, cuando teníamos la oportunidad de hablar con él, de cómo se hacía la percusión en las orquestas cubanas y la importancia que tenía la percusión para las orquestas cubanas. Creo que él fue, si no el centro, una buena parte de lo que hoy en Cuba desarrolló la percusión. Poseedor de un peculiar estilo de interpretar la percusión, al que llamó la mano secreta, Changuito es uno de los artífices de un nuevo género musical al que llamaron songo, y su forma de tocar la transmitió a las futuras generaciones. Estudio 2 horas diarias y estudio lento, no rápido, porque una de las cosas que yo le enseño es a todos mis alumnos que la técnica viene sola. Hay que estudiar lento. Ganador de 3 premios Grammy, el legado de Changuito trasciende su figura y es inspiración para las actuales y futuras generaciones de percusionistas de esta isla. Changuito significa una forma particular de tocar, de interpretar, también sus aportes en la pedagogía, y no solo en la pedagogía, sino en la interpretación también de los instrumentos de percusión cubana. Nos ayuda a comprender los posteriores festivales timbalaye, percúbano que han tenido y que son sus alumnos los que han desarrollado toda esta labor de llevar a cabo estos eventos en nuestro país. Con su muerte, José Luis Quintana, Changuito, se incorpora definitivamente en ese cielo de estrellas que inspiran y alumbran a esta isla de la música. Eric Méndez, Telesur, La Habana. Y Changuito no solamente fue inspiración para los cubanos, fue inspiración para todo el Caribe. Venezuela, Puerto Rico, Panamá recibieron influencias. Así que con Changuito no solamente te lo toco, sino que también te lo cuento.